Ministerio, un llamado y amonestación del Señor. 4 mensajes dados en sueños a la hermana Yoshira Bonilla. Mensaje número 1. 24 de abril del 2016. Gloria a Dios. A eso de las 5 de la mañana el Señor me dio un sueño en el que yo me encontraba detrás de la iglesia donde me congrego. Cuando volví a ver hacia arriba vi muchos zanates, que son aves de rapiña, volando en el cielo, y sentí un poco de miedo. Cuando iba yo a entrar en la iglesia por el lado donde está la cocina, el Señor me muestra una visión en la que yo corría por una calle de piedra a encontrarme con Él. Venía hacia mí. No pude ver cómo era, ni aun sus pies. Solo podía ver la silueta, con vestiduras largas. Yo pensé que me iba a abrazar o a darme algo en específico, pero solo se paró de frente a mí sin tocarme y me dijo: vienen grandes juicios sobre la tierra. Habrán hambres, pestes y enfermedades, y grandes terremotos por todo el mundo. Y me mostró en visión cómo correría la gente de un lado a otro sin saber qué hacer, buscando ayuda sin encontrarla. Yo veía a la gente desesperada, buscando lo material y aún viendo lo mal que estaban, ni aún así buscaban a Dios. Y Él me hizo sentir en el espíritu que muchos iban a morir de hambre, porque ni los mismos gobiernos sabrán qué hacer para poder ayudar a toda la población mundial. No van a tener lo suficiente para ayudar a todos. Y además me dijo: esto es porque la gente se ha olvidado de mí, y solo guardaré a mi pueblo, a aquellos que se guardan para mí, los que ni siquiera participan en chismes ni murmuraciones, a los que no sean hallados como Pilato. A Cristo sea la gloria. Mensaje número 2, 16 de mayo del 2016. El Señor me da un sueño, donde andábamos mi esposo y yo en la ciudad de Punta Arenas, centro con 2 personas en un carro. Y cuando veníamos por un lugar llamado La Angostura, empecé a ver que venían lanchas y embarcaciones, muy rápido hacia la orilla. Vi también grandes autobuses flotando en el mar. El agua del mar estaba muy sucia, y vi que partes de la carretera estaban cubiertas de agua, y había grandes presas de carros. De repente nos bajamos del carro en el que andábamos. No sé de dónde ni cómo. Nos montamos en un bote pequeño para que nos pasara una parte de la carretera que aún no se había cubierto por el agua. Y vi que entre la multitud de carros y buses de la presa venía mi padre corriendo, y se dirigía hacia Punta Arenas, centro. Cuando llegó donde estábamos nosotros, me dijo que se le hacía tarde para el trabajo, que por eso iba rápido. Y yo le dije: papá, no vayas, porque hay alerta de tsunami. Pero él me dijo: estás loca. Todo el tiempo dices lo mismo y nada sucede. Me sorprendió que a pesar de ver las señales y viendo que ya estaba pasando, él siguiera sin creer en lo que pasaba, y que siguiera tan afanado por su trabajo. Entonces me volví y me hinqué y le dije: papito, te suplico que no vayas. Esta vez sí es cierto, porque el Señor dijo que iba a enviar juicio. Él se volteó de frente a mí, pero con su mirada hacia el mar, y yo vi que su semblante cambió. Su rostro se veía con asombro, con terror. Entonces yo volví a ver el mar, cuando vi una gran ola con mucha basura que venía hacia nosotros. Me puse de pie, y cuando vi a mi lado derecho estaba mi hermano y mi hermana. Entonces, sin preguntar nada, puse mis manos en sus pechos e hice esta oración: Señor Jesús, te acepto como único y suficiente Salvador de mi vida. Y ellos también, sin decir nada más, solo repitieron la oración, y nos cayó el agua encima. Mi esposa estaba detrás de mí, y no sé cómo estiró sus brazos, nos abrazó a todos y nos dijo: a nosotros el Señor nos guarda, porque Él está con nosotros como poderoso gigante. Y empecé a sentir cómo nosotros estábamos como en una burbuja de aire, bajo el agua, de pie sobre la carretera, pues el agua no podía movernos de allí, donde estábamos, y estando debajo del agua seguíamos respirando, y yo sentía cómo el Señor guardaba también a mi familia,
porque su misericordia seguía sobre ellos. Luego en el mismo sueño el Señor me sacó de allí, y me mostró una gran pantalla que tenía en imagen un mapa en blanco, grande, de una parte de Centroamérica, y un punto rojo sobre Costa Rica, al lado de donde se ubica Punta Arenas. Y me dijo el Señor, esto de Costa Rica es una pequeña demostración de lo que está por venir para Puerto Rico y el resto de las naciones. Y más bien no deje caer mi ira sobre Costa Rica como pensaba hacerlo, porque hay almas pidiendo misericordia. Esto lo dijo después de que sucedieron todas estas cosas en el sueño que me mostró. A Cristo sea la gloria y la honra. Mensaje número 3. 10 de agosto del 2016. Soñé que mi esposo y yo estábamos en la calle. Habíamos tenido un inconveniente con un vecino y nos fuimos a buscar un teléfono público, porque las líneas telefónicas de los celulares no funcionaban. Cuando llegamos al teléfono público me llamó mucho la atención un hombre que estaba llamando a la República Dominicana. Yo solo me quedé mirándolo, y no sé por qué no pudimos llamar nosotros. Pero cuando ya nos íbamos a ir, me quedé observando que ya era tarde, pues ya estaba oscureciendo y había mucha gente en la calle. No sé si es que era fin de semana o qué, pero había gente que había salido a caminar y a pasear. Cuando íbamos caminando de regreso nos encontramos con una pareja que eran conocidos de mi esposo, y nos detuvimos a hablar con ellos en una esquina. Yo me quedé mirando a mi alrededor, porque se empezaron a sentir unos vientos muy extraños, y veía cómo se movía de fuerte el tendido eléctrico. Cuando de repente volví a ver hacia la calle que estaba hacia mi lado derecho, y a lo lejos vi cómo venía cayendo un gran meteorito. Era como una gran y enorme piedra encendida en fuego, y venía cayendo a gran velocidad, y yo grité a gran voz, ¡ahí viene el meteorito! Y el hombre que estaba con nosotros gritó, ¡tírense al suelo! Fue muy rápido, porque a mí me tiró al suelo el movimiento tan fuerte que provocó esa gran roca, y se hizo como una gran expansión, como una gran onda que iba destruyendo todo a su paso. Y del impacto y del sonido tan fuerte que provocó, a mí se me reventaron los oídos, y me empezaron a sangrar. Yo lloraba, estando tirada en el suelo, y sentí como que el Señor quería que yo me levantara a ver cómo había quedado todo destruido. Pero yo no pude levantarme, me sentía sin fuerzas, no podía levantar ni mi cabeza, y meditaba en mi corazón y en mi mente, pensando que si así se había sentido en mi país, no quería ni pensar cómo habría quedado Puerto Rico, que era el lugar más cercano de donde había caído el meteorito. Y entonces, como que empecé como a ver, como en visión, los cuerpos de las personas sin piernas que gritaban por ayuda y sin partes de su cuerpo. A Cristo sea la gloria, su misericordia es tan grande que aún sigue avisando. Mensaje número 4. Gloria a Dios. Para la última semana de octubre de este año del 2016, el Señor me mostró un sueño, donde yo iba con unos hermanos en un carro, y el Señor empezó a hablarnos, a cada uno de los que estábamos en ese carro, y nos decía, buscadme en el tiempo en que pueda ser hallado, buscadme y viviréis. Luego de eso sentí como que el Señor me levantó a cierta altura. Alguien estaba parado al lado mío, como un ángel, sujetándome de mi brazo. Y cuando volví a ver hacia abajo vi cómo desaparecía la parte sur de Japón y gran parte de Asia Mayor. Quedaba completamente destrozada por el agua. Lo único que quedaban eran como pequeñas islas, rodeadas de mucha agua, donde ya nadie podía vivir allí. Oh Señor, abre el entendimiento de esta humanidad. Al Señor sea toda la gloria. Amén.